consumir a lo mejor un domingo o un fin de semana, algún día esporádico que no hubiera trabajado, en ese aspecto lo ha reconocido. Pero ha negado siempre categóricamente que estuviera... De hecho, él pidió el análisis de sangre. Una persona que hubiera consumido o que estuviera bajo las influencias de las drogas, evidentemente no se arriesga, porque es que la sangre lo va a cantar. Una de las cosas, y además que habéis sacado aquí el tema, es de la velocidad. Creo que es una pieza fundamental en esta investigación, el disco del tacógrafo, que tardó muchísimo tiempo en aparecer, y que hay que decir que nosotros en este programa... Todavía no. Sí, todavía sí, no. Nosotros en este programa hay que decir que en julio ya les mostramos a ustedes el disco del tacógrafo del microbús. Lo hicimos en exclusiva en este programa. En exclusiva en julio. Lo digo esto porque luego hay otros programas de otras cadenas generalistas que hace 2 días, semana y media así, han sacado también el disco del tacógrafo diciendo que es exclusiva. Y a lo mejor tienen más presupuesto y un equipo muy grande de redacción. Nosotros somos más pequeños, pero son igual de buenos nuestros redactores o mejor que ellos, y también sacamos exclusivas, pero cuando las sacamos lo decimos y es de verdad, exclusiva de verdad. Lo digo porque además también ha habido otro tema en otro mes también que dijeron esto es la única vez que se ha visto en televisión y lo habíamos hecho nosotros también un mes antes. Bueno, pues entre compañeros yo creo que hay que respetarse. A mí me parece muy bien que nos vean y que nos copien, pero vamos a respetarnos y las exclusivas son nuestras. O que nos citen, efectivamente. Quiero precisamente dar paso a Irene Falcón, que es la periodista que ha llevado este caso desde el principio y que fue precisamente quien nos proporcionó la exclusiva del tacógrafo, para que nos diga por qué es una pieza fundamental en esta investigación. Irene. Es una pieza fundamental, clave, David, porque vamos a ver esa velocidad a la que circulaba el microbús minutos antes de que se produzca ese siniestro. Fíjense, aquí tenemos la velocidad de 80 y de 100 kilómetros por hora. Vemos como el disco del tacógrafo recoge que precisamente el microbús circula oscilando entre esas velocidades. Vemos que además en el informe de la Guardia Civil se recoge que el microbús circulaba a 84 kilómetros por hora, pero la defensa no piensa lo mismo. Piensa que circulaba a 91 kilómetros por hora. Y es aquí donde parece que hay esa controversia de versiones. El informe de la Guardia Civil 84 y la defensa 91. Vemos que es aquí donde se produce el accidente a las 21 horas y 22 minutos. Es justo cuando se produce ese siniestro. Y hay que decir además que es una carretera secundaria cuya velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora para turismos normales, pero que el microbús donde circulaban los niños debería ir circulando a no más velocidad de 70 kilómetros por hora por esa carretera, la BA 051. Veamos el informe de la Guardia Civil o hacemos caso al tacógrafo. Está claro que circulaba con un exceso de velocidad el microbús. Esto puede ser importantísimo para las responsabilidades, sean por lo menos al 50%. Es importante desde 2 puntos de vista. Uno es que desacredita la versión del conductor del autobús. Teniendo en cuenta que él decía que iba a 50 o 60, la velocidad que lleva ese microbús cuando van al partido es entre 95 y 100 kilómetros por hora. Entre 95 y 100. Es verdad que el máximo es 70. Nunca debería haber sobrepasado los 70, pero una cosa es la velocidad máxima y otra es la velocidad adecuada. Es que con un microbús y con 15 niños, es que ni siquiera te tienes que aproximar a la máxima, que sería 70. ¿Y esos niños llevaban cinturón? Ahora contesto. Digo que iba entre 95 y 100 para el partido. Se podía pensar que a lo mejor a alguien le achuchó, que llegaban tarde, pero es que a la vuelta, cuando ocurrió el accidente, también venía entre 95 kilómetros y 100 por hora. Y en ese trayecto justo, la Guardia Civil, en el adelanto, porque todavía no lo ha dado el original para que se pueda hacer las pericias por los demás peritos, sostiene que iba en el momento del impacto, que iba a 84 kilómetros por hora. Eso sostiene la Guardia Civil por el momento 84, porque está a la espera de que al final haga el informe definitivo. Si iba, como dice la Guardia Civil, a 84 kilómetros por hora, evidentemente es una conducción no indebida, sino temeraria. Y por tanto lo sitúa en un plano de imputado. Si además, como sostenemos, no podía haber adelantado porque había antes puesto el intermitente Fernando, evidentemente estamos ante un hecho delictivo. Por eso nosotros estamos pidiendo la imputación. Pero es que además... Perdona, si hubiese ido el microbús a menos velocidad, pero su cliente, tal y como ha reconocido, hace una maniobra
imprudente? No, mira, ¿Se habría evitado el accidente, sí o no? No, le tengo que corregir. El accidente no se habría evitado. Perdóneme. A lo mejor no habría sido mortal porque el impacto habría sido a menos... No puedo... Claro, a lo mejor, pero el accidente se habría producido igualmente. Ni mucho menos. Bueno, se hace lo que es un examen de evitabilidad, que claro. se llama, ¿no? Le tengo que corregir en una cosa, porque insiste usted y yo no puedo estar de acuerdo. Mi cliente, dice que es un adelantamiento indebido, ¿no? Mi cliente no reconoce que él haya tenido la culpa ni que haya hecho una imprudencia. Mi cliente dice que él puso su intermitente con... Y que no miró. Lo acabamos de escuchar, que no miró. Pero es que si usted pone el intermitente, yo ya no tengo que adelantar. Es muy sencillo. Hombre, es que yo pongo el intermitente, voy en el coche, pongo el intermitente y miro si viene algún coche. Por supuesto, pero eso hace... Pero si Virginia, no mira... ponte también, un momento, ponte también en el caso del microbús. Si tú ves al vehículo que te precede con el intermitente, tampoco adelantas. Por supuesto, si lo que yo creo es que aquí la responsabilidad está compartida. Pues entonces ya nos vamos aproximando. Yo estoy de acuerdo con que la responsabilidad, pero yo no creo que su cliente aquí no tenga culpa de nada. Por supuesto que sí, ha girado sin mirar. Pero ahora estábamos hablando, perdone que le diga, estamos hablando ahora de la otra persona. No me lleve usted al inicio de la investigación, que solamente el foco estaba en mi cliente, por favor. Estamos hablando de la velocidad, que a día de hoy todavía la Guardia Civil ni siquiera ha dado el original. Es decir, mire, a mí me han llamado por teléfono. Pero la pelea, un momento, ¿usted cuál? a mí me han llamado por teléfono, mire, a mí me han llamado, por teléfono conductores de camiones y autobuses de toda España indignados porque decían que a ellos le estaban parando continuamente la Guardia Civil de Tráfico. Inmediatamente veían, a ver el tacógrafo, veían el disco, inmediatamente la velocidad, pero no de ese momento, de 24 horas de ese día y de los 28 días anteriores. ¿Cómo era posible que en un accidente con 5 niños, ni el día 8, ni el 9 de mayo, ni el 10, es que a día de hoy el original del disco no ha aparecido? ¿Y por qué cree que no ha aparecido todavía? Porque protegen al conductor. ¿Y por qué le protegen al conductor? Bueno, eso es algo que a lo mejor al final se sabe para consuelo y bálsamo de los padres de los niños. ¿Para focalizar la culpa solo en una persona? Hombre, evidentemente, ¿Usted cree que hubo en una y protegen a otra? políticas por parte de las autoridades de la Junta de Extremadura? Se personó inmediatamente el presidente, el señor Monago, hacia los jueces, hacia la Guardia Civil, y que por eso se han cometido precipitaciones y detenciones como la de su cliente inmediatamente, difundir a la opinión pública que estaba drogado, etcétera. Todo ese cúmulo de adversidades que vimos esos primeros días. ¿Usted cree que se deben a presiones políticas? El nombre es la doctrina Astorga, que significa que la Fiscalía, por las instrucciones que reciben... Mire, aquí en España los únicos independientes que hay son los jueces. Los fiscales no son. Deben ser objetivos, deben ser imparciales. Pero no tienen independencia porque tienen una jerarquía, una estructura jerárquica. Por tanto, si por las razones que sean se intenta proteger a un individuo en España para que el foco de atención jurídico penal no se involucre con él, pues evidentemente la Fiscalía lo que hace es otro foco. Eso es así. ¿Eso es injusto? Claro que sí. ¿Eso sucede? Por supuesto, nada más que hay que ver la realidad. Y en este caso es así. Esta defensa sostiene que es así. Habría que buscar un culpable. ¿Por qué? Pues por datos que además los está reconociendo mi compañera, que está insistiendo en solamente quizás un conductor, para acabar reconociendo que hay una posiblemente concurrencia de culpa, porque es que no es normal que la velocidad no aparezca, perdone, José, entonces es que me gustaría que respondiera a su pregunta. Va a pedir, su pelea es la libertad absoluta de su cliente o la concurrencia de culpas. Mire, le explico. Brevemente, por favor. Sí, brevemente. No todo accidente de tráfico es un delito. La inmensa mayoría de los accidentes de tráfico, hablo con resultado horrible de muerte, ojo. La inmensa mayoría de los accidentes de tráfico se producen en España con fallecidos, se ventilan en los tribunales civiles. La culpa es civil, no es penal. Luego, hay muy pocos, escúchenme, luego hay muy pocos... muertos, Claro, no, es que no confundamos la imprudencia con el resultado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces luego hay algunos pocos que, habiendo resultado de muerte, el resultado, la imprudencia se considera leve, pero más que civil, ya llega a penal, entonces son faltas y se condenan a las personas, una vez que se hace el juicio, por una falta leve de imprudencia con resultado de muerte, sí, resultado de muerte, pero la imprudencia es leve. Y luego está el último escalón, la última ratio, a donde la última que es una condena por delito, que la imprudencia tiene que ser muy grave, casi temeraria, antes se decía temeraria. Yo sostengo la inocencia absoluta de Fernando, a pesar de haber reconocido que justo después de poner los intermitentes, momentos antes o en su momento, justo en ese momento no miró. Claro, José. Me gustaría que se incorporara ahora a la mesa de debate con el resto de compañeros y con Patricia, pero vea antes otra de las declaraciones en exclusiva de Fernando Fernández, que ha hecho este programa, sobre su estado de ánimo. ¿Cómo se encuentra ahora mismo después de todo lo que le está ocurriendo?
Estoy fatal, unos días mal y otros peor que mal. Tomo medicación porque me he puesto en tratamiento. Gracias a Dios soy una persona muy querida en mi pueblo y a través de mis hermanos me mandan ánimos y dicen que confían en mí. ¿En qué ha cambiado su vida tras el accidente? Totalmente. Antes era una persona feliz y ahora un desgraciado. ¿Cómo espera que finalice todo esto? Esto ya no termina. ¿Confía usted en la justicia? Antes sí, ya no.